De alguna manera lo que logró Milei es ocupar el imaginario de esas personas con la noción de casta para leer a las personas que aún conservamos ciertos derechos que parecen de una era anterior de la vida laboral y de las relaciones sociales. El objetivo de la universidad es la formación de personas como Sarmiento, por ejemplo, que fundó esta escuela pública, laica, universal. ¿Para qué lo hizo? Y para que las diferencias que existían entre esas poblaciones queden de alguna forma homogeneizadas bajo la noción de argentinos. ¿Por qué Cinzano va a ser de una de las empresas mineras más importantes que operan en San Juan? Cuando eso esté funcionando y haya un shopping exento de impuestos ahí, ¿qué va a pasar con los otros que existen, con las otras familias poderosas de San Juan que han construido centros comerciales que sí pagan impuestos? Y van a quebrar y los va a comprar esta misma firma también. Está con nosotros el antropólogo Diego Garcés. Diego, bienvenido a Radio Universidad. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, por la bienvenida. Y bueno, a través de tu intermedio, Marisa, saludo a toda la audiencia de Radio Universidad esta mañana. Esta idea de las clases sociales surge para discutir con, por ejemplo, teorías como la de Adam Smith, que había dicho en La riqueza de las naciones esa célebre frase zapatero a sus zapatos, digamos, como ubicando a la persona en su oficio ya para siempre, digamos. Eso tiene que ver con que las personas efectivamente hace 40, 60 años atrás hacían carrera, uno conseguía un trabajo formal y se podía hacer una carrera que implicaba la formación continua, la superación y el ascenso dentro de ese espacio laboral a cargos más jerárquicos, mejor remunerados y así. Esa idea de carrera solo está presente en algunos espacios muy particulares. La universidad, por ejemplo, es uno en el que aún existe la idea de carrera, con muchísimas dificultades y problemas, pero existe. Tenemos la carrera docente, tenemos distintos mecanismos de perfeccionamiento, concursos docentes y demás cuestiones reglamentarias de cómo funciona la universidad que permiten que todavía sea un espacio en el que esta idea de superación dentro de un trabajo, o incluso la misma antigüedad docente, si uno es docente, hace a una mejor remuneración en el reconocimiento de la permanencia en el lugar. Pero si miramos por fuera de una institución tan grande como la universidad, otro montón de trabajos, esa idea no es posible, y en realidad lo que vemos, digamos, sobre todo en la población joven, es que de alguna manera los jóvenes somos protagonistas de un mundo del trabajo en el que tenemos que estar permanentemente en disposición a trabajar de lo que sea por la remuneración que sea. Exacto. Y eso cambia la subjetividad, es decir, la forma en la que las personas se sujetan en el trabajo. Esta idea de carrera permitía decir que alguien, por ejemplo, volvamos al ejemplo del zapatero, decía con orgullo: yo soy zapatero, era la enunciación, o soy, qué sé yo, empleado bancario. Y entonces esa enunciación unía el self, digamos, el sentimiento de sujeto en el mundo a la relación laboral. Entonces uno decía: soy zapatero, soy maestro, soy... Y ese soy se desdibuja en un mundo en el que uno es casi todas las cosas en simultáneo. En la Argentina, eso que se podría denominar casta existe en sectores muy puntuales que para mí están ligados a lo que es el Poder Judicial, a la familia judicial y a la... tienen ciertos privilegios, digamos, dentro de la sociedad. Sí, pero no solo porque por los privilegios de no sé, los remunerados que pueden ser esos trabajos, las ventajas de estar exentos de ciertos impuestos, como las ganancias que no pagan,
cosas así, sino por cómo esos mecanismos han reproducido incluso las mismas familias tradicionalmente dentro de esos espacios. Yo no soy muy experto en eso, pero puedo recomendar la tesis de grado de una compañera de la Universidad Nacional de Córdoba, que Clara González Cragnolino. Bueno, ella en el repositorio digital de la UNC deben poder encontrar su tesis de grado, no recuerdo el título, pero ella analizaba la familia judicial cordobesa, por ejemplo, y bueno, se daba cuenta ahí en su trabajo cómo se repetían los mismos apellidos décadas y décadas atrás, y cómo el Poder Judicial de Córdoba tenía que ver con esas mismas familias poderosas económicamente a lo largo de la historia. Creo que eso es lo más parecido a la casta que hay en la Argentina, pero quitando eso, francamente creo que eso que el presidente llama casta no existe, digamos, como es una trampa discursiva para justificar lo injustificable. Preguntarnos por qué hizo tanto sentido la idea de la casta. Y esto tiene que ver con que en un país que tuvo muy malos resultados económicos e incluso durante un gobierno peronista que se suponía popular tuvo trabajadores registrados por debajo de la línea de la pobreza, y un país con un sector informal de los trabajadores que compone una población verdaderamente masiva, digamos, estos sujetos de los que te hablaba antes, que todo el tiempo trabajan de todo, que están dispuestos a todo y que ni siquiera pueden enunciar su identidad asociada al trabajo. Y bueno, cuando por ejemplo, quienes teníamos preocupación con la llegada de Milei, incluso antes de que se convierta en el presidente, y le decíamos a nuestros vecinos, amigos y personas conocidas o ni tan conocidas, che, vienen por tus derechos, vienen por los derechos laborales, y bueno, ¿qué derechos laborales? Si la mayoría que estaba haciendo parte de esa interlocución a los que nosotros queríamos intentar oponer otras nociones, no había accedido a los derechos del trabajo registrado, formal, y ni siquiera lo ven como posible en el horizonte. Entonces ese discurso de alguna forma nos quedó viejo y la noción de casta hizo sentido porque, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo muy puntual. Yo vivo en Concepción, y abajo de mi consorcio viven unos jóvenes que son pareja y bueno, hemos tenido un montón de reuniones amistosas, así, parte de la vecindad, y en un momento ellos me preguntaron a qué me dedicaba. Entonces yo les dije, soy docente en la universidad, soy becario doctoral de CONICET, y entonces la respuesta de ellos fue, no trabajás, como, porque de alguna manera lo que logró Milei es ocupar el imaginario de esas personas con la noción de casta y facilitando a esas personas un concepto para leer a las personas que aún conservamos ciertos derechos que parecen de una era anterior de la vida laboral y de las relaciones sociales. Entonces, en una sociedad profundamente fragmentada, donde el resentimiento aflora, uno que trabaja en la universidad y está muy lejos de ser casta, sino partícipe de una comunidad pública, de pronto es fácilmente encasillado en esa noción, incluso solo por estar un poquito por encima de esos sujetos que a la vez son empleados en múltiples espacios, que son constantemente despedidos, tienen que buscar otro trabajo. Entonces la estabilidad de uno es vista como algo que ni siquiera se merece, digamos. Entonces es como yo aquí, ese discurso de yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana, gobierne quien gobierne, digamos, tiene mucho sentido en esos sujetos que en realidad llevan décadas acostumbrados a que el orden que el sistema les propone sea uno de estar
a disposición de lo que sea por la remuneración que sea. A mí me parece espantoso, por ejemplo, esos titulares de Tiempo de San Juan que dicen, por ejemplo, la carrera de la UNSJ que deja un salario medio de 2 millones. Como si la universidad fuese únicamente mejorar nuestra situación económica. Eso sucede, digamos, estoy tratando de buscar un gráfico que tenía de los ingresos y la variación que tienen en relación a los títulos de grado y posgrado. Y bueno, mientras tu título alcanza mayores niveles, sigue siendo un sinónimo de percibir una mejor remuneración. O sea, ¿esto qué nos dice? Estudiar tiene todo el sentido del mundo si lo que uno persigue es una ganancia mejor o mejorar la ganancia que tiene. Pero al mismo tiempo no puede ser la preocupación de la universidad única o la única manera de, no sé, ofertar una carrera lo que se va a ganar frente a una salida laboral, porque en realidad el objetivo de la universidad, para mí, o al menos desde cómo yo lo entiendo, es la formación, y eso ya tiene un sentido en sí mismo. Digamos, después lo que cada uno haga, dónde se inserte, si es en la parte pública, privada, fantástico, y tenemos que generar las condiciones para que esa inserción sea lo mejor remunerada, lo más estable, con el máximo piso de derechos posible, pero al mismo tiempo debería bastarnos que lo que nos proporcione la universidad sea una formación de calidad. Entonces a mí me preocupan esos enunciados porque en realidad lo que está detrás es estas son las carreras que importan porque con estas vas a ganar plata, mientras otras carecerían de sentido. Básicamente que las personas desde Jujuy hasta Tierra del Fuego o hasta las Malvinas, si querés, estemos organizadas bajo una misma identidad como argentinos, es una operación antropológica que tiene muchísimo que ver con personas como Sarmiento, por ejemplo, que fundó esta escuela pública, laica, universal. ¿Para qué lo hizo? Y para que las diferencias que existían entre esas poblaciones queden de alguna forma homogeneizadas bajo la noción de argentinos. Había que volver argentinos a todas esas personas. Antes se lo hizo con un fusil sobre las poblaciones indígenas, ¿no? Incorporando los territorios indígenas a esto que fue la nación. Esa es, digamos, la primera operación antropológica. Y luego hay que convencer a la gente de esa argentinidad, de modo que entonces la antropología tiene todo el sentido del mundo. Estamos viviendo una acumulación cada vez más concentrada. El RIGI, por ejemplo, cuando haya surtido un efecto en este país, ya lo vemos. O sea, ¿por qué Cinzano va a ser de una de las empresas mineras más importantes que operan en San Juan? Bueno, ¿por qué? Porque ya es. Y bueno, lo compró. Y sí, y entonces... Para ser un hotel de primera categoría. Sí, sí, bueno, y cuando eso esté funcionando y haya un shopping exento de impuestos ahí, ¿qué va a pasar con los otros que existen, con las otras familias poderosas de San Juan que han construido centros comerciales que sí pagan impuestos? Y van a quebrar y los va a comprar esta misma firma también. Entonces vamos hacia una concentración más acelerada donde las cosas del mercado que funcionan... Eso lo vemos en los remis. Hay dos empresas nomás. Bueno, lo vamos a ver en cada una de las cosas. Si raspamos un poquito la fachada de las marcas, seguramente detrás está el mismo grupo económico que es dueño de todo, y eso hace una acumulación ya que esas brechas se agranden. Pero al mismo tiempo para mí lo subjetivo es muy importante porque el problema más grande, o incluso para intentar revertir esas brechas, es la autopercepción de las personas. Vos decís la clase media se está haciendo cada vez más pobre. Yo estoy de acuerdo con ese diagnóstico. Yo creo que la clase media pasó a ser clase obrera. Bueno, sí, pero ojalá fuese algo como la clase obrera, porque el problema es que solo son más pobres, pero se siguen autopercibiendo como clase media o como que están por arriba de
otras personas que serían inferiores económicamente. Como que sabemos que la clase media del país lleva meses desde que asumió Milei endeudándose con tarjeta de crédito para comprar lo mismo que compraba antes sin endeudarse. Exacto. Y bueno, y eso al mismo tiempo les permite sostener su enunciación como parte de una clase media o sostener una ilusión en la que no son pobres. Esas figuras clásicas del materialismo histórico clásico están desdibujadas porque no existe una conciencia de la clase. El emprendedor que pedalea en un Rappi 14 horas por día, cree realmente que es su propio jefe, cuando su jefe es un dictado de códigos algorítmicos que le dice: hoy quedás suspendido 3 días porque la hamburguesa llegó al revés, y el cliente se enojó. Y ni siquiera asumen que tienen un jefe digital al que ni siquiera le pueden hacer un paro, o al que ni siquiera le pueden pegar un portazo y renunciar y hacer enojar a alguien. No, es una relación mediada por una tecnología que ni siquiera conocemos cómo funciona. Diego, la verdad que es muy interesante todo lo que estás diciendo. Te agradecemos muchísimo el hecho de que nos hayas acompañado hoy a hablar un poco de esto que nos está pasando a todos los argentinos y a cómo nos estamos percibiendo. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Marisa, y a todo el equipo de Radio Universidad. Les recomiendo, salió un video muy bueno sobre todos estos problemas, hecho por Ofelia Fernández, la joven militante que fue ahí, bueno, parte de Unión por la Patria. Ella ha hecho un trabajo realmente muy interesante comparando estas relaciones laborales. Se los recomiendo, está en YouTube, de libre acceso para todo el mundo. Que bueno, creo que toca estos puntos que hemos charlado, y bueno, y asume discusiones que yo creo que tenemos que darnos para salir de esta encrucijada. Perfecto, muchas gracias. Nosotros hacemos una tanda y seguimos.